Valga la redundancia, la prédica de hoy se llama Mente Enfocada. Y cuando alguien está con una mente, hablamos de una mente enfocada en el sentido de estar en las cosas del Señor, pensando en el Señor y en su voluntad, en sus propósitos, como lo venimos viendo todo este tiempo. Cuando alguien no tiene la mente enfocada es porque realmente no está experimentando el desarrollo de la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo nos habla de propósito, de objetivos, de razones que tienen que ver solamente con lo que Dios quiere según su voluntad. Y voy a tocar un pasaje que he tocado en otros momentos. Me gusta mucho por todo lo que de este pasaje se desprende. Y es Mateo 16, 21 al 23. Va a aparecer ahí en pantalla. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, pasaje que todos lo conocían, sí, es muy conocido y habla muchas cositas. En el contexto, Jesús está yendo ya hasta Jerusalén, lugar donde él sabía que ya era su última vez que iba a estar yendo hasta ahí, porque en esta última ida es cuando lo van a apresar. Luego de la cena, esa última cena de la que siempre se habla, lo apresan, lo juzgan de manera injusta, rompiendo con ese grupo que lo juzgó, que eran el Sanedrín, que eran fariseos, saduceos y miembros del sacerdocio. Lo juzgan de una manera totalmente injusta, rompiendo un montón de leyes que ellos mismos habían establecido acerca de cómo se debía juzgar a una persona. Por ejemplo, nunca se juzgaba inmediatamente. Siempre se dejaba pasar por lo menos 48 horas para que ese tiempo despertara en los jueces o en los que tenían que juzgar, despertara sentimientos de misericordia. A Jesús no le dieron ni tiempo. O sea, misericordia cero. Y Jesús sabía que eso era lo que le iba a pasar. Está yendo con sus discípulos. Sus discípulos creo que no entendieron nada de lo que les dijo. Y el único que más o menos captó algo fue Pedro, y encima mal. Captó que lo iban a matar, pero inmediatamente se le pone enfrente: Señor, no, ¿cómo? No permitas que esto te pase. Ten misericordia de ti. Y luego el Señor lo trata a Pedro de Satanás. Y quiero hablar algunas cositas de este pasaje porque nos van a tocar, y creo que muchas veces nosotros mismos podemos caer en estas mismas situaciones. En primer lugar, el primer punto que quiero tocar es que el Señor declara y no sugiere. Cuando el Señor habla, Él no sugiere. A veces nosotros lo tomamos como una sugerencia, pero el Señor, cuando habla, Él no está sugiriendo que algo va a pasar, está diciendo lo que va a pasar. Por eso dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este era el plan, esto era lo que él había venido a hacer, este era el propósito. No está diciéndole a los discípulos: muchachos, capaz que pase esto, quizás pase esto. No, está diciendo:
esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Nunca vamos a ver al Señor cuando leemos la Escritura, nunca lo vamos a ver al Señor ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento dubitando, diciendo tal vez, capaz. Nunca. Porque en el Señor no existe eso. En el Señor no existe la duda. En el Señor no existen los tal vez pase tal cosa. En el Señor no existen los y no sé, quizás. No existe eso. Eso existe en nosotros. Existe en nuestra mentalidad frágil y en nuestro corazón débil, pero no existe en Dios. Cuando el Señor habla absolutos. Nosotros somos los que hablamos y entendemos relatividades. Dios siempre va a hablar absolutos, porque su verdad es absoluta. Siempre lo que Él diga va a ser absoluto, no relativo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Emet? ¿Sí? La verdad Emet. Bueno, de la boca del Señor siempre salió la verdad Emet. Y la verdad Emet es una verdad que no tiene ningún tipo de relativismos. Es una verdad absoluta. No va a cambiar. Está desde la eternidad pasada y va a estar hasta la eternidad futura. Es una verdad que no va a cambiar. Por eso Él dijo muchas veces, mi palabra, o sea, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. De hecho, hay algunos textos que dice, ni una tilde se moverá. Porque su verdad y lo que Él habla no está sujeto a lo relativo. Lo que Él habla verdad. Habla siempre verdad. No, tal vez, quizás, no. Por eso cuando Jesús habla, no sugiere. No sugiere. Y yo quiero llevarte a pensar en cuántas veces el Señor te ha hablado. Cuántas veces te ha dicho algo que era una verdad absoluta y nosotros la tomamos como, empezamos a decir, bueno, pero capaz que el Señor está queriéndome decir esto, capaz que me está queriendo decir aquello otro, y empezamos a relativizar la verdad que el Señor nos dijo. Yo creo que a todos el Señor nos ha hablado, pero ¿cómo hemos interpretado lo que Él habla? ¿Es absoluto o es relativo? Que es un ejemplo. A mis 18 años el Señor me habló. Y me habló fuerte. Y me habló para que me llamó al servicio. Yo podría en ese entonces haber dicho, bueno, capaz que Dios me está diciendo servicio que le ayude a mi mamá, a mi papá, y quedarme en algo muy, ¿cómo se dice? Muy superficial. Pero no era lo que Dios estaba diciendo, y yo lo entendí perfectamente en mi corazón. Yo no podía relativizar eso. No podía relativizar un llamado, no podía relativizar la palabra. Era absoluta. Ricky, es esto. Y tuve que tomar decisiones absolutas, radicales. Una de esas decisiones fue venir a vivirme acá en Neuquén. Y prepararme y estar en el ministerio como Él quería. No era algo para relativizar. Por eso en esta noche yo quiero llevarte a este pensamiento. ¿Cómo estás interpretando las palabras del Señor? ¿Cómo estás interpretando cuando el Señor te dice, esto no se hace? Y te da exactamente en tu corazón lo que sabe que Él no se hace. Pero vos empezás, y bueno, pero viste, capaz que Dios no, si Dios es bueno, es un papá amoroso, me lo va a permitir un tiempo. No.
Si el Señor acá te ha dicho cómo son las cosas, no las relativices. No las relativices. No empieces a interpretar a tu manera lo que Dios ha dicho de manera absoluta. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Señor habla, no sugiere. Simplemente en este pasaje declaró lo que iba a pasar. Cuando el Señor le dijo a Pedro en la última cena, unos días después de esto otro, le dijo a Pedro: esta noche me negarás. Le estaba diciendo: che, Pedro, ¿sabe qué? Capaz que me niegues, o cuídate, mirá que capaz que te encuentre medio mal parado y me vas a negar. Cuídate, estate atento. No, no le está diciendo eso. Le está diciendo: Pedro, esta noche me vas a negar. No era para que Pedro salga diciendo: no, yo nunca te voy a negar. No, le está declarando una verdad que iba a pasar apenas unas horas después. ¿Por qué tendemos a interpretar al Señor a nuestra manera? Porque somos a veces muy carnales. Porque no estamos entendiendo lo que Él está queriendo hacer. Porque no estamos entendiendo lo que Él está hablando. No estamos entendiendo sus propósitos. No estamos entendiendo sus planes. Nunca se nos ocurra siquiera dudar de la palabra. Entrar en ese terreno del: pero podría ser que Dios esté diciendo otra cosa. Cuando Dios no está diciendo otra cosa, está diciendo algo y es eso y nada más. Hermanos, acá el Señor simplemente le declara a Pedro, y lo que le dijo a los demás: tengo que ir, me es necesario ir a Jerusalén. Me es necesario ir porque allá voy a padecer, me van a atrapar, me van a matar, pero voy a resucitar. Parece que esa parte no la entendieron. Pero Él está declarando solamente lo que le iba a suceder. Y no lo hizo para que los discípulos tuvieran lástima, ni sintieran misericordia o algún sentimiento parecido. Solo declaró la voluntad del Padre y el propósito para el cual había venido. Segundo punto: reconviniendo al Señor. Mire lo que dice allí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La palabra reconvenir no es simplemente aconsejar. La palabra reconvenir en su origen tiene la acepción de como exhortar y hasta forzar o querer forzar una decisión. Señor, yo creo que Pedro, no sé si se habrá sentido medio importante, no sé si, porque le habían cambiado el nombre a Pedrito, ¿no? No se llamaba así. Se sentía importante, era como medio un líder. Entonces, yo creo que vení, Señor, yo te tengo que decir algo. Quiero que me escuches. Yo ya te escuché mucho a vos, ahora escúchame a mí. Y lo llevó aparte de los otros discípulos. Se lo llevó aparte. Vení para acá, Señor. Tengo que hablar con vos. Señor, tened compasión de vos. ¿Cómo nos decís esto? Señor, en ninguna manera permitas que te pase estas cosas. Y en el corazón me imagino que habrá pensado: Señor, todavía te necesitamos, ¿no? ¿Cómo vas a ir allá si vos sos el que
traes el reino y todo. Mirá lo que estamos viviendo, todos estos 3 años de milagros, de gente sanada, de un montón de cosas y las palabras que... No, Señor, ¿cómo? En ninguna manera, Señor. No aceptamos un no. Pero mis hermanos, por más buenas intenciones que tengamos, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor o siquiera sugerirle al Señor qué es lo que tiene que hacer? Nosotros no podemos. No hay manera de que nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra capacidad intelectual, en nuestra sabiduría, tengamos siquiera una oportunidad de decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. Jamás. Nunca nos pongamos siquiera en esas oraciones de decir, no, Señor, porque vos tendrías que hacer esto, aquello. No. Jamás. No podemos decirle a Dios lo que Él ya ha determinado hacer. No podemos decirle al Señor lo que tiene que hacer, porque no podemos ir por sobre su voluntad. Su voluntad es una y es una, punto. No puedo torcerle la mano a Dios. Hermano, quizás no entendamos la voluntad de Dios, pero eso no significa que Dios se haya equivocado. Que no lo entendamos no significa que Él se haya equivocado. Y yo sé que eso nos puede haber pasado muchas veces. Señor, no entendí esto. No entendí por qué me pasó esto, por qué viví esto, por qué estoy en esta situación. No lo entendí. Pero eso no significa que Dios se haya equivocado. Romanos 9:20 dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? Entiendo que cada cosa que vivimos, la hayamos entendido o no, tenía que ver con las manos de Dios formando el barro de nuestras vidas. ¿Y para qué nos forma el Señor? Para propósito. Y si nosotros nos dejamos en las manos del Señor y nos dejamos formar, lo entendamos o no, nos duela o no, vamos a, dejándonos en sus manos, vamos a cumplir el propósito para el cual nos llama. Acá es como que le da una personalidad al barro. Imagínense ese barro de la arcilla que está en las manos del alfarero y en una mesa girando. Ese barro puede haber dicho muchas cosas ahí girando en la mesa, todo. Ay no, me estoy mareando. Me duele. Señor, no me estires porque me duele. No me hagas para abajo porque me duele. Estoy perdiendo barro. ¿Qué? Haceme más alto. Bueno. Y quizás ahí, cuando ya terminó la obra, el barro mire la obra terminada y diga, no me gustó. No me gustó. Tendría que haberme hecho más alto.
con más capacidad, con las paredes un poquito más gruesas. ¿Acaso el barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Vamos a entrar a discutir con Dios? ¿Cuántos leyeron el libro de Job? Bueno, los que no lo leyeron, lo leen. Tienen tarea hasta la semana que viene. El libro de Job nos narra la historia de un hombre que sufrió. Y ese hombre en este libro narra, relata muchas preguntas de por qué le está pasando lo que le está pasando. Incluso le vinieron unos amigos y la verdad que no lo ayudaron demasiado los amigos. Y hay un momento después de que Eliú, un joven que se presenta también allí, habla. Después de él Dios le dice: bueno, Job, ahora me toca a mí. Ahora me toca hacerte a mí. Yo te voy a hacer las preguntas. ¿Te gustaría que Dios te agarre? A ver, yo te voy a hacer preguntas ahora. ¿Dónde estabas vos cuando yo formaba las Pléyades, las galaxias? ¿Dónde estabas vos cuando yo empecé a formar la tierra y empecé a darle vida a este mundo? ¿Dónde estabas vos? ¿No? Preguntas. Cosa que al final de toda esa charla, que son unos capítulos largos, Job termina diciendo: Señor, ahora me doy cuenta. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tan torpe era yo que hacía esas preguntas, ¿no? Pero ahora dice: me voy a sentar y te voy a preguntar y me responderás. Porque las preguntas que hacía Job antes no se las hacía al Señor. Las hacía al vuelo. Y Dios estaba dispuesto a contestar ahora las preguntas de Job, pero entendiendo por revelación quién es Él y quién es Dios. Hermanos, yo sé que muchas veces ha habido momentos, situaciones en que le has preguntado a Dios por qué. O que lo has incluso, te has quedado quizás hasta con un rencor. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué vivo esto? Quiero decirte que a Dios no se le escapa nada. Él gobierna sobre todas las cosas. Solamente estás siendo formado para algo mucho mejor. Para algo mejor. Hubo otro evento, ¿se acuerdan? La multiplicación de los panes y los peces, donde los discípulos, ¿qué hicieron? Empezaron a sacar cuentas. Mirá, hay 5.000 hombres, más las mujeres, y como 10.000, 15.000 personas. A ver, saquemos cuentas. Sacaron la calculadora allí. ¿De dónde le vamos a dar comida a esta gente? Señor, venimos con una propuesta. Sí. Mira, está atardeciendo. ¿Por qué no le decía a la gente que se vaya? O sea, es la más fácil esa. Decirle a la gente que se vaya, están cansados, que vayan a los pueblos cercanos y alcancen a comer algo. Hace días que están con vos. ¿Y el Señor qué les dice? Denle ustedes de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar? Pero ahí vemos otra vez a los discípulos tratando de decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer. Imagínense si el Señor les hubiera hecho caso a los discípulos. Sí, tienen razón, muchachos. Vayan, díganle a la gente que se vaya. Si el Señor les hubiese hecho caso a los discípulos se hubieran perdido de una de las más grandes lecciones de sus vidas. Por eso el Señor
puede llegar a considerar algo que digamos, pero Él es sabio y Él tiene voluntad perfecta. Nunca vayamos en contra de eso, porque si vamos en contra de eso, quizás nos estemos perdiendo de algo sumamente importante para nosotros. Nuestras oraciones deberían ser poder entender la voluntad de Dios y alinearnos con esa voluntad. A veces, en vez de decirle: Dios, mostrame tu voluntad, le decimos: Señor, bendecí mi voluntad. En vez de alinearme a sus pensamientos, le digo: Señor, bendecí mis pensamientos. En vez de alinearme a sus caminos, le digo: Señor, bendecí el camino que yo quiero caminar. Y no funciona así. No funciona así. Nunca te pongas en esa situación de decirle a Dios: Señor, bendecí esto que decidí. Porque el Señor va a decir: ¿sabes qué? No te voy a bendecir porque yo no estuve en eso. Ni me preguntaste. Ni me preguntaste. Yo voy a bendecir algo en lo que yo haya estado. Y en lo posible algo en lo que yo te haya mostrado que tenés que hacer. No bendigo tus intenciones. No bendigo tus arranques. No bendigo tus ideas. Yo quiero bendecir lo que hayas cultivado y haya nacido en mi presencia. Eso es lo que Dios va a bendecir. No lo que se te ocurra. La gente piensa que Dios tiene que bendecirlos. Hay gente que dice: voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Pero no es eso, no es así. No funciona así. La bendición del Señor va a estar cuando seas un hijo, una hija de Él. No cuando vayas a la iglesia, porque hay mucha gente que va a la iglesia, pero no llegan a ser nunca hijos. Y sabe que cuando estás en Él, cuando te haces hijo verdaderamente, la bendición ya está. Ya está. Pero mientras no seas hijo o hija, Dios no te va a bendecir. Si lo hace, va a ser por gracia y misericordia, nada más. Pero una cosa es ser hijo y otra cosa es ser una criatura de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero otra cosa es ser hijo. Y los hijos tienen la bendición del Padre. Los hijos tienen la bendición de la casa del Padre. ¿Se entiende? Y Dios te dice en esta noche: quiero que seas mi hijo. No está este versículo ahí, chicos, pero Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el primer paso. Y el otro, después dice Juan 1:12. Mas a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, tenés que recibirlo en tu corazón, en tu vida, creer en Él, aceptar lo que Él hizo en la cruz por vos, nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo. Eso te hace hijo. Y eso es una experiencia espiritual que te pasa una vez en la vida y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya eres hijo. Hijo. Y no hay cosa más hermosa que ser hijo. Cuando yo me convertí, pasé unos meses yendo a una iglesia, pero no era hijo. Era asistente, era fan de Jesús. Jesús me simpatizaba mucho con Jesús. Me gustaban las canciones, pero no era hijo.
Hasta que un día entendí lo que Él hizo por mí. Hasta que un día entendí que Él murió en la cruz por mis pecados, por mi maldad. Y ese día de arrepentimiento delante de Él, le entregué mi vida, le entregué mi corazón. Y a partir de allí todo cambió. Mi vida cambió, mi manera de ver, de sentir, ya no quería más. Ahora era hijo. Y en esta noche Dios te dice: yo quiero que seas hijo, hija. No un simple asistente. No que vengas a la reunión porque te gusta, te simpatiza. No, Dios te está buscando y te dice: yo quiero que seas hijo. Quiero que seas hija. Porque eso es lo único que va a hacer que tu nombre sea anotado en los cielos. Y el día que Él venga o que vos partas de este mundo, tu eternidad esté segura en Él. Amén. Dios quiere que seas hijo. Hermanos, los grandes eventos bíblicos, volviendo al tema, fueron posibles porque a pesar de cómo se oían, en obediencia se hicieron. Imagínense Noé construyendo el arca. No había llovido nunca. La palabra dice que no había llovido, que antes del diluvio había como una especie de vapor sobre la tierra que regaba todo. Nunca habían visto siquiera una nube en el cielo para que caiga agua. No, donde estaba Noé no había ni cerca un lago ni el mar. Y Dios le dice: quiero que hagas un arca. Y le dio las medidas y le dijo cómo hacerla. Y la Biblia dice que tardó 100 años en hacerla. Y era un proyecto bastante loco. Sin embargo, lo hizo. Obedeció. Se escuchaba muy loco. Se le habrán burlado, pero lo hizo. Y esa obediencia lo salvó a él. Y dice también el libro de Hebreos: condenó al mundo. Tremendo. Imagínense cuando Moisés abrió el mar rojo. Estaban ahí cercados, delante del mar, atrás venían los egipcios. Y Dios le dice: levanta la vara y el mar se abrirá. ¿Qué? Se escuchaba muy loco eso. Pero Señor, no entiendo. No, que no tenés que entender, solamente obedece. Pero Señor, obedece, punto. Y bueno, y se abre el mar. Esa imagen de película que tantas veces han representado. Se escuchaba loquísimo, sí, pero obedeció. La toma de Jericó, que tanto, muchas veces lo he dicho, a mí me parece algo muy loco. Y no sé cómo lo había explicado Josué. Porque el Señor le dijo a Josué: Josué, vamos a tomar Jericó. Bien, pero lo vamos a hacer de esta manera. Sí, Señor, con catapultas y bombas atómicas. No. Lo vamos a hacer. Agarrar a los salmistas que vayan adelante tocando trompetas. Luego pone el arca con los sacerdotes, llevando el arca sobre los hombros como tiene que ser, y el pueblo atrás. Una vuelta por cada día, y el último día, el séptimo, dan 7 vueltas. O sea, en total iban a dar 13 vueltas. Yo me lo imagino a Josué recibiendo esa instrucción y no entendiendo nada. Y encima después se lo tenía que explicar al pueblo. Y el pueblo se volvió chapita. Se volvió loco. ¿Qué vamos a hacer? Pero obediencia, obediencia, obediencia. Por muy loco que suene, por muy loco que parezca, la obediencia va a hacer lo que el Señor dice que va a pasar. Pedro yendo a pescar, ese pescadito que sacó y que tenía una moneda adentro, el Señor le dice: mira, andate al lago, pescá. Cuando saques el primer pez que saques, adentro va a haber una moneda, con eso paga mi impuesto y el tuyo. Porque le estaban cobrando los impuestos a Jesús. Sonaba muy loco. ¿Cómo
dentro del lago, entre miles de peces, justo le voy a dar de pescar a ese que tiene una moneda adentro. Y encima, ¿cómo llegó esa moneda ahí adentro? Señor, vos andás. Por muy loco que suene, obedece. Y así, hermanos, tenemos en la Biblia un montón de casos que suenan muy loco y que el Señor te dice: no necesito que los entiendas, necesito que los creas y que obedezcas. Y hoy Dios te va a decir cosas para tu vida, cosas que van a parecer muy locas, pero que no necesita Dios que las entiendas, simplemente que las creas y obedezcas. Amén. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y maduró en la fe, y ya entrado en años, mire lo que dijo en la primera de sus cartas. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, porque también se alegran, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Antes trató de impedir que Jesús vaya a la cruz y sufra, y ahora le está diciendo a los hermanos: vayan y sufran. Le cambió un poco la mentalidad, ¿no? Antes, no, Jesús, no. Y ahora, hermanos, cuando les venga alguna prueba, vamos adelante, sufran tranquilos. Cambió. Pero ¿cuándo cambió? Cuando su mentalidad cambió. ¿Y cuándo cambió su mentalidad? Cuando vino el Espíritu Santo y maduró en la fe. Por eso es necesario, mis hermanos, esa comunión y esa llenura del Espíritu, y que maduremos en la fe. Que maduremos. Porque en la medida que más del Espíritu tengamos y más maduros seamos en la fe, más vamos a entender los propósitos de Dios. Más vamos a caminar en lo que Él quiere que caminemos. Más vamos a entender lo que Él está haciendo. Mientras nos quedemos inmaduros y encima con poquito Espíritu Santo, y nos va a costar caminar en la fe. Pero eso es una tarea que tenemos que constantemente estar haciendo, llenándonos del Espíritu, avanzando, creciendo, madurando. Amén. Punto 3. Satanás, me eres tropiezo. Y esto se lo dijo el Señor a Pedro. Luego que Pedro le dice: Señor, no, en ninguna manera te pase esto. Dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate. ¿Lo ponen, chicos? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No entender los propósitos de Dios, su voluntad, nos puede posicionar en ser piedras de tropiezo. ¿Cuántos de aquí quieren ser piedras de tropiezo? Levante la mano. Bien. Seguramente Pedro nunca se esperó de parte del Señor que le dijera a Satanás. Y encima le dice piedra, Pedro, de tropiezo. Antes le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro iba a representar algo firme, algo fuerte. Pero eso firme y eso fuerte a veces se puede transformar también en algo de tropiezo. Por eso que tenemos que estar constantemente cuidando lo que el Señor hace con nuestras vidas y entendiendo para qué lo hace. Porque si yo empiezo a trabajar en mí, a mi manera, en mi voluntad, lo que Dios hace en mí lo termina siendo un tropiezo aún para el reino.
Por eso tenemos que estar siempre cuidando de lo que Dios hace y entendiendo su voluntad. Yo creo que Pedro quizás se creyó un poco más que los otros por ser parte del grupo de los 3 íntimos de Jesús. Quizás se creyó con la suficiente autoridad para poder decirle a Jesús lo que tenía que hacer. Pero creo que nunca se esperó la reacción de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Me eres una piedra de tropiezo. Y yo no sé cómo lo habrá tomado Pedro. Pero ¿cómo tomaría usted que un líder, que el pastor le diga algo así? ¿Cómo tomarías que alguien te diga, Satanás? Que te diga, me sos tropiezo, no entendés nada, en vez de sumar acá, en vez de sumar restás. Es duro, ¿no? Lamentablemente hay gente que por mucho menos de lo que le dijeron a Pedro, se fueron. Por mucho menos. Gente que cuando recibe palabras como una confrontación que muy menor que lo que le dijeron a Pedro, acá no hay amor, me voy. ¿Cómo has reaccionado cuando el Señor te llama la atención? Te pega un tirón de orejas. Porque el Señor lo hace. Levante la mano los que el Señor les pegó un tirón de oreja. Somos varios. Pero está bueno. Está bueno. Porque la palabra dice que el Padre disciplina a quien ama. Si el Señor no nos disciplinara de alguna manera, no nos tirara un poquito ahí las orejas para corregirnos que no estamos caminando bien, sería porque no nos ama. Pero el Padre te ama. Si sos hijo, el Padre te ama y te va a corregir, porque está trabajando en tu vida. Está trabajando en lo que quiere para vos. Está trabajando en ese propósito para tu vida. Está formándote para que lo cumplas. Y si es necesario que te tire las orejas, te las va a tirar. Pero no es porque no te quiera, al contrario, porque te ama. Y te ama mucho. Cumple con un proverbio que dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. ¿Por qué? Porque todo padre que no aplica disciplina sobre sus hijos está dejando que se vayan. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el día de mañana ya no va a ser tarde. Y se lo va a disciplinar la sociedad. Cómo me duele ver en las noticias jovencitos, adolescentes que terminan muriendo porque andaban en delincuencia. Terminan muertos, o por alguien que hizo justicia por mano propia, o por un policía, o accidentándose, huyendo. Pero ¿sabe qué? Obviamente que tiene mucha culpa ese pobre muchacho, pero más culpa tienen sus padres, porque no lo corrigieron a tiempo, porque no lo disciplinaron a tiempo.
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El tiempo de formar, de educar, de corregir, cuando es niño. Después, si no lo hiciste a tiempo, papá, mamá, va a ser difícil. No imposible, pero sí difícil. Hermanos, no entender la voluntad de Dios puede transformarnos en opositores a la voluntad, puede transformarnos en piedras de tropiezo, hasta con las más buenas intenciones. Pedro tenía las mejores intenciones con el Señor. Señor, no. ¿Cómo vas a permitir que te maten? No. Y seguramente lo decía desde su corazón, desde sus emociones, por amor, el amor que le tenía Pedro al Señor. Con todas las mejores intenciones y con las mejores motivaciones, según él, pero desenfocadas de la voluntad de Dios. Y no podemos actuar en la iglesia y en los planes de Dios y en la voluntad de Dios en nuestras emociones. No se puede. Porque nuestras emociones vienen de un corazón que la Biblia dice que es mentiroso, que es perverso y que está, si no lo alineamos y lo enfocamos al corazón de Dios, vamos a cometer muchos errores. Por eso tenemos que tener no discernimiento emocional, sino discernimiento espiritual. Andar en el espíritu, no en las emociones, no en la carne, en el espíritu. Y cuando andamos en el espíritu y nos alineamos a lo que el Señor quiere, entonces vamos a entender algunas cosas, aun cuando esas cosas no sean las mejores, las más lindas, las más bonitas, pero son la voluntad. Si estás siguiendo al Señor porque querés una vida color de rosa, te voy a decir que no es color de rosa. Que va a haber subidas, bajadas, que va a haber cosas que Dios te va a decir, mira, quiero que dejes eso. Que te va a llevar a tomar decisiones difíciles. Pero todo por amor y por propósito. Porque quiere lo mejor para vos. Él sabe mejor que vos lo que te conviene. Desde lo humano, ver a Jesús yendo a la cruz no es muy agradable. Me van a brotar sentimientos de conmiseración, de pena, de tristeza. ¿Cuántos vieron alguna película de la crucifixión de Jesús? Vieron que muchos lloran, muchos, y se duelen y todo por las imágenes, ¿no? De cómo pudo haber sido. Porque eso es muy humano, es muy emotivo. Pero si lo vemos desde lo espiritual, había que celebrar. Había que empezar a gritar gloria a Dios. Aleluya. Si alguien de los que estaba ahí hubiese entendido lo que estaba pasando, la reacción hubiese sido otra. Hubiese sido gloria a Dios. Está venciendo al enemigo, está venciendo al pecado, está venciendo a Satanás, está venciendo al mundo, está venciendo. Está derramando su sangre por mí. Está caminando a la cruz, porque detrás de la cruz hay un gozo mayor, dice la palabra en Hebreos 12. Hay un gozo por el cual no le importó nada morir, sino que era ganar lo que había detrás de esa cruz. Y sabes que era vos y yo.
Desde ahí lo tenemos que mirar. Algunas iglesias lo tienen todavía crucificado ahí, el muñequito. Y lloran. He visto gente que va y lo toca y llora. Nosotros no tenemos un muñequito crucificado. Tenemos a un Dios vivo, reinando en los cielos, sentado a la diestra del Padre, y que pronto viene. Ese es Jesús. Es el que venció y el que trae victoria para nosotros. Colosenses 1:9 dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba esto, y esto es lo que tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. En especial los líderes tenemos que orar por aquellos que estamos liderando. Que todos sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Conocer la voluntad de Dios? ¿Conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Para la iglesia? ¿Conocer la voluntad de Dios para tu familia? ¿Conocer la voluntad? No, a veces no la conocemos. Bueno, oramos para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Hermanos, fíjese que habla de sabiduría e inteligencia espiritual, no sabiduría e inteligencia carnal, humana. Tenemos que también pedir, como en Efesios 1:17 habla de revelación y conocimiento espiritual, porque necesitamos entender la voluntad de Dios con sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Sabiduría, inteligencia para entenderla, y sabiduría para aplicarla, porque de eso se trata. A veces podemos ser entonces, hermanos, nosotros, si no entendemos, el tropiezo a la obra de Dios. No nos convirtamos en piedras de tropiezo. No nos convirtamos en eso. Último punto. 4, ajustando la mira. 16, 21 al 23. Cuando el Señor le dice: Pedro, me eres tropiezo, me eres Satanás. ¿Sabe que Satanás, me olvidé decirlo, significa el que se opone? Por eso no creo que le esté diciendo a Pedro Satanás en el Satanás. Le está diciendo: Pedro, sos el que se está oponiendo a lo que yo quiero hacer. Sos un Satanás. Vos también podés ser un Satanás. Yo también puedo ser un Satanás cuando me oponga a la voluntad del Señor. Me puedo oponer, y eso me transforma inmediatamente en un Satanás. Ajustando la mira. Luego que el Señor le dice esto, dice: ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante que Pedro, hace tiempo atrás, cuando el Señor lo llama en aquel milagro de la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Pedro pescando, no habían pescado nada en toda la noche. Al amanecer, limpiando las redes, llega el Señor, hace una prédica y luego le dice: Pedro, ¿me prestás tu barca? Vamos mar adentro, vamos a pescar. Señor, pero ya pasamos toda la noche pescando. O sea, maestro, le dice primero, ya pasamos toda la noche pescando, no pescamos nada. O sea, ya fuimos a hacer lo que se hace siempre, a la hora correcta, de la manera correcta. Que vamos a ir ahora al amanecer, cuando hay luz, no va a haber pescados. El Señor va, lo lleva adentro. Pedro le dice: bueno, en tu palabra echo la red. Echan la red y hacen una pesca milagrosa, una cantidad de peces que se rompían las redes, tuvieron que venir a ayudarlos, y pudo
tener la pesca del día. Qué interesante es que en esa oportunidad Pedro le dijo al Señor: apártate de mí. Y ahora es Pedro, es el Señor el que le está diciendo a Pedro: apártate de mí. En esa primera oportunidad es Pedro que le dice: Señor, apártate de mí, porque se consideraba indigno delante del Señor por su pecado, por su maldad, por su humanidad, de estar ante un ser que inmediatamente le llamó Señor. Dejó de ser maestro para ser Señor. Pero ahora es el Señor el que le está diciendo a Pedro: Pedro, apártate de mí. Y las razones son sencillas: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No quiero hacer una generalidad con esto, pero pienso que el único momento en el que el Señor te puede llegar a decir: apártate de mí, es cuando empezás a caminar más en el mundo que en el cielo. Más en el reino de los hombres que en el reino de Dios. Y no es que Dios no te lo va a advertir, ni que te va a echar en... No. Porque Pedro no dejó de estar en los planes de Dios, pero tuvo que recibir esta reprimenda: Pedro, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios. No estás entendiendo con una mentalidad espiritual lo que está pasando. Estás en una mentalidad terrenal todavía, Pedro. Tu mirada está puesta en las cosas de los hombres y estás entendiendo e interpretando las cosas como los hombres. Y yo te quiero para más. Necesito que pienses, interpretes como en el cielo se hace, conforme a lo que hay en el cielo, conforme a lo que hay en el reino. Al leer las palabras como estas, inmediatamente nos podemos remitir a palabras que el mismo apóstol Pedro, años después, escribiendo sus cartas a las iglesias, dijo él. 1 Pedro 1, 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está poniendo Pedro la mirada ahora? Una herencia ya en los cielos, dice. Gracias al Señor Jesús por su resurrección, por haber nacido de nuevo. Ahora tenemos una herencia ya en los cielos, una herencia incorruptible, es decir, que no se va descomponiendo, que no se corrompe con el tiempo, que no se contamina, que no está contaminada con nada de este mundo, ningún pecado ni nada de este mundo, e inmarcesible, que no se mancha. Una herencia eterna, santa, pura, mejor allá en los cielos. ¿Dónde está poniendo la mira Pedro? Donde la tenía que haber puesto siempre. Aprendió la lección. Pero el apóstol Pablo también dice en Colosenses 3, 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde hay que poner la mira? En las cosas de arriba.
Ahora dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Es como que Pablo dice, 2 más 2, 4. O sea, si resucitaste con Cristo, vas a buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba son las que tienen que dirigir nuestra vida, hermanos. Las cosas de arriba, las eternas, aquellas donde está el Señor, son las que tienen que gobernar y dirigir nuestras vidas. No las de este mundo, no las del reino de los hombres, sino las del reino de Dios. Las del reino de los hombres, las cosas del reino de los hombres, van a hacer que te alejes de Dios, porque no lo tienen en cuenta el Señor. Pero si empezamos a buscar las cosas de arriba, eso nos va a ir acercando más al Señor y nos van a ir haciendo comprender cada vez más su voluntad y todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces hay que empezar a calibrar otra vez la mira y cambiarla de lugar. En vez de mirar el reino de los hombres, que empiece a mirar el reino de Dios. Y cuando mira el reino de Dios, empieza a ver bellezas, empieza a ver delicias a su diestra, empieza a ver al que está sentado en el trono hermoso, empieza a ver lo que está allí en el cielo y nos transforma. Cantábamos hoy contemplándole. Y cuando le contemplamos y empezamos a ver quién está en el trono, no hay belleza más grande. Y si eso fuera solamente nuestra herencia, contemplar al que está en el trono, hermanos, suficiente. Suficiente con eso. Una vuelta me preguntaba, ¿vieron que todos en el cielo, cuando Juan ve el trono y todo lo que hay alrededor del trono, todo está mirando al que está en el trono? Todo. Y yo decía, ¿no se cansarán de mirar? ¿No tendrán alguna otra cosa que hacer? Seguramente, ¿no? Pero la imagen que está viendo Juan, están todos ahí mirando al trono. Los seres celestiales, con todos los ojos que tienen, que dice la Biblia, mirando al trono. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿No se cansarán? Y un día escuchaba un testimonio, una prédica, no recuerdo bien, que decía que si nosotros interrumpiéramos y diríamos, hey, a alguno de los seres celestiales, che, hey, esos nos responderían, hey, déjame de molestar, estoy mirando al que está en el trono, porque momento a momento más se revela y más, mientras más le contemplamos, más descubrimos su belleza. Más y más y más y más. Nunca vamos a dejar de encontrar belleza en el que está en el trono. Nunca. Por eso, mientras más tiempo pasemos contemplando al que está en el trono, más le conoceremos, más seremos capturados por Él, más conoceremos su corazón. Busquemos las cosas de arriba, especialmente al que está en el trono. Hay solo dos lugares donde poner la mira. No hay un intermedio, el cielo o la tierra. Poner la mira en las cosas de Dios o en las de los hombres.
Por eso, mis hermanos, algunos se pueden llegar a preguntar, pero ¿y cómo hago? Porque yo tengo que vivir en este mundo. Sí, pero una cosa es vivir en este mundo, mirando a este mundo, y otra cosa es vivir en este mundo mirando al cielo. Y entonces todo lo que haga va a ser en función del cielo, en función del reino. Entonces mi trabajo lo haré en función del reino. No solamente voy para ganar plata, sino que mi trabajo lo consagro para que sea también un lugar del cual pueda hablar de Jesús o que le sirva al reino. Voy a mi carrera universitaria también en función del reino. ¿Por qué? Porque Dios me lleva allí. Y no lo hago solamente para terminar una carrera y tener plata, sino que mi carrera le sirva al reino. Y quizás el Señor utilice esa carrera para hablarle a mucha gente de Cristo. Mi familia en función del reino. No solamente quiero una familia por tener una familia. Quiero tener una familia que le sirva al reino. Mis decisiones, la que sea en función del reino. Que toda mi vida en función del reino. Los primeros cristianos, los chicos siguen ya ahí pasando, los apóstoles y los cristianos de la primera iglesia, todo lo hacían en función del reino. Y Dios está levantando una iglesia en este último tiempo que entiende esta verdad, que se le empieza a revelar la verdad de que todo tiene que ser en función del reino, que va a aprovechar cada oportunidad para hablarle a quien necesite, que va a aprovechar cada oportunidad para orar por los enfermos y que el reino de Dios se manifieste, que va a aprovechar cualquier oportunidad para orar y que ocurran milagros, que va a aprovechar cualquier oportunidad para que la salvación se manifieste. Esa es la iglesia que el Señor comienza a levantar. Esa es la iglesia que este año Dios va a levantar de nueva vida. Una iglesia en función del reino. Una iglesia en función de la unción de Cristo. El cristiano es un ser con los pies sobre la tierra, pero con la mira en el cielo. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor te tomó por soldado. ¿Todos saben esa verdad? ¿Cuántos dijeron: sí, yo me pongo la armadura, quiero ir? El Señor te toma por soldado. Y saben que puse un soldado romano en un soldado actual, porque Pablo del soldado que estaba hablando justamente de este. Y los soldados romanos, una vez que eran tomados por soldados, dedicaban todo por la gloria de Roma. Años y años de servicio, hasta que un día le decían: bueno, se terminó tu tiempo aquí, puedes volver a tu casa. Les daban algún pago, algunas tierras, pero durante el tiempo de servicio no había otra cosa que no sea el ser soldados y batallar por la gloria de Roma. El Señor también te toma por soldado, solo que no es por 2 o 3 años o 10. El Señor te lleva a la eternidad con Él.
Pero mientras estemos en este mundo, el tiempo que estemos, es nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de militar. Mientras estemos en este mundo, será nuestro tiempo de milicia. Y acá dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los negocios de la vida no está hablando solamente de plata o de material, sino de toda situación que termine siendo algo que me enrede y me obligue a estar atado a las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una cosa es vivir aquí, estar en este mundo, pero otra cosa es amar al mundo. O amás a Dios o amás al mundo. No se puede amar a los dos. O amás a Dios o amás al mundo. Y no estoy hablando de vivir, de trabajar, de estudiar, de hacer, no, sino de que el mundo sea tu prioridad. Hoy cantábamos, Él es nuestra prioridad. Pero cuando amás a algo, ese algo es tu prioridad. ¿Es Jesús tu prioridad? ¿Es el Señor tu prioridad o es el mundo? ¿O es tu proyecto? ¿O es Jesús tu prioridad? ¿Amás a Dios? Vamos a orar, ¿sí? Póngase de pie. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, papá, queremos rogarte que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, que tu Espíritu la utilice para transformar nuestras vidas. Señor, que podamos entender que vos hablás lo absoluto y que nosotros somos simplemente aquellos que tenemos que escucharte y obedecer. Señor, que no nos encontremos queriendo decirte o diciéndote lo que tenés que hacer, sino que podamos ser barro en tus manos y permitirte que hagas con nosotros lo que quieras hacer. Porque sabemos que vos tenés mejores planes, mejores pensamientos, mejores diseños. Señor, queremos entender tan bien tu voluntad para no ser tropiezo a ella. Ayúdanos a buscarte y entender esa voluntad
para que no nos encontremos nunca en esa posición de oponernos, de ser piedras de tropiezo en ninguna de las cosas que quieras hacer. Quizás, Señor, querés levantar de en medio nuestro hermanos, que nunca seamos nosotros los que se opongan o las piedras de tropiezo a lo que los llamás. Quizás querés levantar ministerios, de esos ministerios hasta locos que te gustan levantar. Que nunca seamos nosotros los que se opongan o pongamos piedras de tropiezo. Quizás pongas en los hermanos sueños, anhelos que vienen de ti, que se gestan y nacen en tu presencia. Que podamos entender tu voluntad para acompañar todo eso, Señor. Pero que no seamos opositores ni piedras de tropiezo. Y ayúdanos, papá, a poner la mira donde hay que poner la mira. No en este mundo. Que pongamos la mira en este mundo para hablar de ti. Que pongamos la mira en este mundo, pero para que tu reino se establezca. Pero que principalmente pongamos la mira en el cielo, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre y de donde viene para que un día su iglesia se manifieste. Que pongamos la mira en lo alto, en el trono, y desde el trono recibir todo lo que necesitamos para este mundo y para la vida. Que seamos soldados batallando por el reino, sin enredarnos con el mundo, sino llevando el reino de Dios a este mundo. Gracias te damos, papá. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Siga orando. Ahora hable con sus propias palabras. En algo esta noche el Señor te ha hablado. En algo el Señor esta noche quizás te ha exhortado, te ha desafiado. Habla con Él unos momentos.